nosotros Ana Belén Cordero, asambleísta por el Movimiento Creo y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, muy buenos días, qué gusto saludarla. Buenos días, Carlos. Un saludo a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación. Efectivamente, ayer fue un día bastante largo, pero necesario para que la nueva asamblea se inaugure en nuevos procesos de fiscalización y en torno a ello, como usted ya bien lo ha mencionado, tuvo la interpelación de parte de 2 asambleístas de UNE. Sin embargo, yo decía en algunos tweets que no es importante quién lo interpela, sino qué es lo que se vota. Finalmente, ayer el Pleno de la Asamblea Nacional votó una resolución para censurar a Pablo Celi de la Torre, que era Contralor General del Estado. Sin embargo, él era simplemente la cabeza de toda una estructura delictual al interior de Contraloría, que no viene solamente desde el año 2017, viene de mucho antes, cuando Carlos Pollid estaba en funciones, Carlos. Hay un tema importantísimo, y ya que usted lo menciona, él fue interpelado por asambleístas del correísmo. Y hay quienes creen que en este juicio político el correísmo buscó la nulidad de lo actuado por Celi para poder, digamos, ver una salida a los informes que comprometen a figuras del correísmo. ¿Usted lo sintió así? Así es, totalmente esa es la interpretación. De hecho, existe una única causal en el artículo 78, que es el incumplimiento de funciones, y de esa causal pueden derivar los hechos que el interpelante plantee. El primer hecho y el más importante para ellos, y el que quería que se incluya en la moción, el que querían que esté en el informe, el que querían, etcétera, era la arrogación de funciones. Y para ellos era muy importante, no tanto censurar a Pablo Celi, no tanto lo que ocurría en la asamblea, lo que pasaría después, porque con ese informe, censurando a Pablo Celi de la Torre por arrogación de funciones, todos los informes de responsabilidad penal, las glosas, todos los procesos, las órdenes de trabajo realizadas por Pablo Celi desde el año 2017 hasta la fecha, incluso por sus sucesores, hubiesen quedado anuladas. Eso es muy importante para el correísmo, para el caso Singa, para el caso Arroz Verde. De hecho, tan importante es para ellos que el expresidente Rafael Correa, desde Bélgica, tuiteó sobre este hecho, cuán importante es la causal número 1. Entonces, a nosotros que no nos quieran venir a confundir. Por suerte, las fuerzas políticas ayer en la Asamblea Nacional estábamos conscientes de este hecho y no se votó una moción que incluía el primer punto. Es decir, en el camino sí se buscaba anular lo actuado por Celi. Así es, a todas luces, ellos eran bastante frontales, incluso en medios de comunicación hablando sobre esto, y no es que nosotros hemos dejado por fuera este hecho solo porque sí, por un tinte político, existe un argumento técnico y jurídico detrás. El señor Pablo Celi de la Torre fue ratificado en funciones por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, por el cual votaron los ecuatorianos en las urnas en la consulta popular. Y no solamente eso, existe una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional que avala o que blinda las decisiones de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Ahora, como lo dije ayer y lo repito, lo que pasa es que ya no les gusta quién está en ese consejo que ellos mismos crearon en la Constitución de 2008, ¿no? Entonces, como ya no me gusta, ya no es legal, ya no es legítimo. ¿No es así, señores? 136 votos impulsaron la censura de Pablo Celi, quien no podía ser destituido porque había renunciado ya a la Contraloría. Sin embargo, faltó un voto importante, el de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. ¿Cómo interpreta usted la ausencia de la presidenta de la legislatura en esta segunda etapa de la jornada de juicio político? Porque ella estuvo presente en un primer momento y luego del receso pues ya no volvió. ¿Cómo entender eso? Entiendo que este hecho se puede prestar para varias interpretaciones, sobre todo de las personas y de los medios de comunicación que quizás no han podido estar ahí presentes en la Asamblea Nacional. Como usted bien mencionó, Carlos, ella entró y salió en varias ocasiones. Yo pude verla, ya se encontraba mal de salud, estaba mal, entiendo yo que le dolía mucho el estómago, no sé detalles. También sé que estuvo reunida también en horas de la noche por temas de trabajo. Como usted sabe, el tema de la sesión se extendió hasta bastante más tarde. Así lo interpreto yo, ¿no? En realidad ya las razones puntuales quizás pueden preguntárselas a ella o a su equipo, pero así lo veo yo la vi bastante enferma, bastante decaída, entonces quizás a eso podría responder la ausencia de su voto, ¿no? O sea, quizás bien justificada la ausencia de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Ahora, hablemos sobre los argumentos que presentó Pablo Celi en el marco de este juicio político. Yo vi que de entrada Celi fue a atacar a la Asamblea Nacional, habló de argumentos infundados,
habló de argumentos y sustentos, habló que la Comisión de Fiscalización no entiende cuál es el rol de la Contraloría y que la Contraloría sí puede desvanecer glosas si estas son respondidas en su momento. ¿Usted qué piensa como vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización? Así es, Carlos. Yo lo he dicho en varios medios de comunicación y he sido enfática. En eso, al menos yo, que soy abogada, me he informado mucho de cómo funcionan los procesos al interior de Contraloría para poder tener un criterio técnico de qué es lo que ocurre. Y en eso comparto. Las glosas o los procesos de determinación y predeterminaciones al interior de Contraloría General del Estado sí pueden ser desvanecidos de manera legal y de manera técnica y dentro de los plazos establecidos. De hecho, muchas empresas y muchos administrados lo hacen. ¿Sí? El problema ocurre cuando se dejan vencer los plazos, se dejan vencer los informes y se desvanecen glosas producto de sobornos y de coimas. Ahí es cuando ocurren los problemas y de hecho ese es el objetivo de esta investigación, ¿no? En los casos, por ejemplo, no limit, como mencionábamos ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional, fueron glosas que ya estaban vencidas, que no cabía ninguna defensa y se desvanecieron las glosas para poder seguir haciendo nuevos contratos con esta empresa, que por ser el decreto de emergencia se contrataron con ellos, porque esta empresa no tenía ninguna experiencia en el campo, de hecho era recientemente creada, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va un poco el tema, ¿no? De la defensa en este caso técnica. También Pablo Celia de la Torre dijo que a él no se le permitió defenderse. ¿Cómo es que entonces él fue a la comisión de fiscalización, acompañado incluso de su abogado, pudo tachar preguntas? Tenemos los videos y la evidencia de aquello. De hecho, el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el derecho a la defensa estará garantizado por la comparecencia al Pleno. Y el señor Pablo Celia de la Torre no tuvo 1, 2 ni 3 horas para defenderse ayer, tuvo 4 horas para defenderse. Entonces, esto de que no se le ha garantizado un derecho a la defensa no es así. Nosotros seguimos de cerca este juicio político. Vimos cómo en la Comisión de Fiscalización acudieron testigos, se dieron versiones, incluso se habló con procesados por la justicia como el señor Salcedo, por ejemplo, por el caso este de HDS Producciones. Ustedes han recopilado insumos importantes y me permito decir esto como periodista, quizás más insumos de lo que se recopila normalmente en un juicio político. ¿Ustedes van a enviar un informe de lo que se ha recopilado a la Fiscalía para que se pueda investigar el tema ya a nivel judicial? Bueno, ayer en horas de la mañana, antes de que inicie el juicio político, el asambleísta Villavicencio, a título personal, no como comisión de fiscalización, entregó toda esta información a la Fiscalía General del Estado. Quizás cabría, como usted menciona, Carlos, un informe pormenorizado para dar una guía, digamos, a la Fiscalía y a la señora fiscal sobre los detalles y las comparecencias que también están transcritas en las actas de la Comisión de Fiscalización. Pero el asambleísta Villavicencio ya lo hizo, ya lo entregó. Creo que será uno de nuestros objetivos más importantes, más allá de la censura a Pablo Celia de la Torre, que Fiscalía tenga todos los elementos de evidencias y los elementos de derecho para ampliar estas investigaciones, como yo le mencionaba hace un momento. Este no es un hecho que solamente recae sobre Pablo Celia de la Torre y viene solo desde 2017. Viene de mucho antes y yo creo que la ciudadanía tiene derecho a conocer y que el Estado persigue estos hechos delictuales, ¿no? Ahora, en el marco de este juicio político, Rafael Correa fue mencionado en reiteradas ocasiones, hasta un punto en el que el bloque UNES decía, ustedes no tienen otro argumento que no sea que Correa metió las manos en todos lados. ¿Por qué Correa fue un punto importante en este juicio político? Le pregunto a usted como asambleísta. ¿Es Pablo Celi consecuencia de una estructura o rezago de una estructura montada durante el correísmo iniciada por el ex contralor Carlos Poli? Por supuesto. Ayer lo mencionó el asambleísta Villavicencio en su intervención, lo mismo lo hizo nuestro asambleísta de Creo, Diego Ordóñez. Pablo Celi de la Torre fue embajador del correísmo en el año 2011, fue también representante en la UNASUR, ¿sí? Entonces, esos cargos son cargos importantes, son cargos de confianza, y eso ocurría cuando Rafael Correa estaba en el poder. Luego de ello, él entró a trabajar en Contraloría y fue quien se quedó sucediendo a Carlos Poli en funciones.
¿sí? Entonces es un poco esta estructura que se manejó desde Contraloría. ¿Y por qué usted me decía por qué es importante Rafael Correa? Porque justamente, primero, el expresidente, se supone que es un expresidente, y no digo que esté ajeno a la política, pero él está constantemente involucrado en todos los temas, tan involucrado que le importaba muchísimo la primera causal del juicio político a Pablo Celi de la Torre, y tuiteando desde Bélgica, cuando él ya debería estar descansando con su familia. No es que nosotros estamos obsesionados con el correísmo ni con Rafael Correa, pero también él se encarga de tenerlo, de estar aquí presente en el debate de los ecuatorianos todos los días. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros nos quedamos anonadados, y eso lo han visto varios medios de comunicación, de ver cómo aparentemente la bancada de UNE son unos angelitos, son llamados a ser santificados, ellos son el bloque de la moralidad, llaman así, ellos tienen cara moral o cabeza moral para juzgar a Pablo Celi de la Torre. Entonces nosotros también, los otros miembros de las otras bancadas, de los otros partidos políticos que representamos a los ecuatorianos, debemos decir las cosas como son. Pablo Celi de la Torre no es un hecho aislado, no fue solamente una autoridad en la cabeza de Contraloría que tapó, que llevó a cabo ciertos hechos delictuales. Él respondía a otras disposiciones, venía de una herencia de Carlos Pólida al interior de Contraloría, y ello debe ser evidenciado por los ecuatorianos, ¿no? Un tema interesantísimo que se trató en la Comisión de Fiscalización en el marco de este juicio político, una glosa borrada al ex fiscal Galo Chiriboga cuando era parte de la directiva de Petroecuador. Y yo escuchaba su intervención en esta comisión de fiscalización y usted decía que así funcionaba las cosas en el gobierno de Rafael Correa. Básicamente, yo te ayudo y tú me ayudas, porque o coincidencia, esa glosa se borra cuando Galo Chiriboga estaba concursando para la Fiscalía General del Estado. Ustedes pudieron identificar que este no es un tema aislado, se trata de un comportamiento recurrente o fue recurrente en su momento en el gobierno de Correa. Así es, Carlos. Efectivamente, de hecho, el señor Galo Chiriboga, cuando estaba en Petroecuador, tuvo esta glosa que usted menciona. Nosotros tenemos esa glosa. Nosotros, me refiero a la Comisión de Fiscalización. El asambleísta Villavicencio tiene toda esa información muchísimo antes del incendio. Lo que pasa es que Contraloría no lo tiene porque se incendió desde dentro la Contraloría, ¿sí? Cuando nosotros solicitamos a Contraloría esta información de manera oficial, Contraloría nos respondió con un oficio indicando que no tienen esta información, pero nosotros sí la tenemos, y esa fue la información que fue aportada a la señora fiscal ayer en horas de la mañana de parte del asambleísta Villavicencio. Esta glosa que tenía el ex fiscal Galo Chiriboga fue desvanecida días antes del concurso. Es el fiscal 100 sobre 100 también, ¿no? Entonces, un poco, esta es una estructura que venía, como le decía, desde mucho antes, y no es un tema aislado, es una forma de actuar. ¿Cómo actuaban? Y es lo que yo he comentado en varios medios de comunicación. Ayudaba a su hermano, el hermano de Pablo Celi, a identificar empresas para concursos, ¿sí? Luego les apoyaba en el concurso, él era asesor legal, abogado, digamos, le apoyaba en el concurso, se asignaban los contratos, se suscribían los contratos, se pagaban facturas atrasadas, habían glosas, se desvanecían glosas porque había que generar el inconveniente para luego tener la coima, ¿no? Se desvanecían glosas y luego de eso se suscribían nuevos contratos. Entonces, un poco así funcionaba esta entramada delictual, ¿no? ¿Qué más se habría desvanecido, asambleísta? Porque un poco esto logró confirmar lo que en su momento eran rumores de pasillo. Todo el mundo escuchaba que esto ocurría, pero en la Comisión de Fiscalización, cuando ustedes piden información a la Contraloría, les entregan los documentos y es realmente de caerse para atrás. Vimos lo de Galo Chiriboga, pero no es lo único. Se habría desvanecido también otros temas como por ejemplo el del EQ 911 a un exministro del Interior. Es decir, hay temas que deberían ser motivo de una investigación en la Fiscalía y que no lo son. Le pregunto, ¿qué más habría dentro de esta estructura? A mí me ha llamado la atención un tema en concreto, y se lo quiero mencionar, Carlos, quizás al asambleísta Villavicencio, con quien trabajo, no le sorprende porque él lleva muchos años en periodismo de investigación, pero para mí, que no vengo del periodismo, me sorprendió en gran medida. Cuando nosotros nos posesionamos en la Comisión de Fiscalización, nosotros, bueno, aparte de reunirnos con la señora fiscal para trabajar en conjunto, etcétera, solicitamos a la Contralora Subrogante Valentina Zárate toda la información de glosas, de informes de responsabilidad penal, etcétera, desde el año 2007 hasta la fecha.
Antes de entregarnos la información, la señora Zárate nos llamó a una reunión en la Contraloría. Fuimos a esa reunión y ella nos fue súper clara y súper enfática y eso nos lo puso por escrito. Yo aprecio un poco esa transparencia en la información. Nos dijo que la información antes de 2015 no la tiene digitalizada. Posterior a 2015 la tiene y nos la va a enviar. Antes de 2015 no la tiene digitalizada y que le tomaría varios meses recabarla, armarla, estructurarla para podernos remitir en los archivos de Contraloría que reposan al frente de la Asamblea. Nosotros le dijimos, bueno, que apure el paso y que nos entregue la documentación. Y esta información que nos dio verbalmente en esta reunión nos la puso por escrito. Sin embargo, bueno, por los distintos motivos, la señora Zárate renuncia, sube a la Contraloría ahora el actual Contralor Carlos Riofrío, y no nos olvidemos las declaraciones de Pablo Celi de la Torre después del incendio de octubre de 2019. Pablo Celi dijo que no hay problema, que no se ha perdido nada, que toda la información está digitalizada, que se encuentra en la nube. De hecho, si googleamos podemos encontrar esas declaraciones de Pablo Celi de la Torre. Sin embargo, ahora que nosotros solicitamos información oficial certificada de parte de Contraloría, empiezan a aparecer algunos informes de responsabilidad penal, algunas glosas, aproximadamente 40.000 documentos, ha dicho el señor Contralor que han encontrado, ¿sí? Y nos responden que no existen algunas glosas que nosotros sí tenemos. Entonces ahí está la evidencia clara y como lo establece el informe del Cuerpo de Bomberos, toda esta información que le estoy dando, incluido el informe del Cuerpo de Bomberos, que no se quemó pues la Contraloría por un hecho de un accidente, ¿sí? La Contraloría fue quemada en lugares concretos, en pisos concretos donde reposaban archivos. El mismo escritorio de la ex contralora Valentina Zárate fue incendiado porque ahí reposaban archivos importantes donde estaban procesos de glosa, informes de responsabilidad penal, órdenes de trabajo canceladas, y eso nosotros tenemos la evidencia de que han ocurrido algunos incendios puntuales en distintos hechos como el del fiscal general del Estado, y esos fueron aportados ayer en horas de mañana a la fiscal general del Estado. Asambleísta, ¿se da cuenta usted que quizás el tema es estructural? Es decir, no termina la corrupción en la Contraloría o la presunta corrupción de la Contraloría, vamos a hablar de presunciones, con Celi censurado o con Carlos Polit fuera del país. Se trata de un tema en el que, y lo he escuchado de varios de sus colegas, tienen mucho que ver los mandos medios que todavía trabajan en esa organización. ¿Qué hacer para que luego no estemos hablando de un nuevo contralor inmiscuido en hechos irregulares, censurado por la Asamblea Nacional y procesado penalmente? ¿Cómo se puede limpiar esa institución que a todas luces tiene un problema de institucionalización precisamente? Y mucho poder, muchísimo poder para decidir sobre a quién se le levanta una glosa y a quién no. Y en ese poder radica la capacidad de negociación, es decir, cuánto puede cobrar. Seamos claros, lo hizo Polit y lo habría hecho Celis y se investiga en la fiscalía. El tema entonces es de fondo y no termina con una persona u otra. Así es, Carlos. Efectivamente, nosotros hemos sido enfáticos en decir que la cabeza es solamente la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en Contraloría. Sin embargo, yo también he sido enfática y lo pude evidenciar, al menos yo creo que tengo un buen olfato cuando veo presencialmente a alguien, que existen también funcionarios honestos, funcionarios de carrera, funcionarios probos en Contraloría, que su nombre se ha visto manchado, digamos, por estos mandos medios y estas autoridades al interior de Contraloría. ¿Qué hacer? Bueno, me pregunta a título personal, porque como asamblea nosotros, más allá de lo que ya hemos hecho, no podemos hacer, pero a título personal, más allá de llevar a cabo un concurso probo, un concurso honesto, un concurso basado en meritocracia, que eso sería únicamente para la cabeza, yo creo que la persona que vaya a ocupar el nuevo cargo en Contraloría a partir de marzo de 2022 tiene que hacer un mapeo importante, que nosotros ya lo tenemos bastante avanzado, podemos apoyar al nuevo Contralor en ello, un mapeo importante de quiénes son las personas que trabajan al interior de Contraloría, sobre todo los mandos medios, a quién respondían, qué hicieron, qué dejaron de hacer. Tiene que ser una persona con bastante olfato político y poder trabajar en ese mapeo y lamentablemente desvincular a las personas que han sido parte de esta trama y de esta entramada delictual desde el Estado ecuatoriano. Como usted menciona, las instituciones están para servir a los ecuatorianos, pero a veces muchas ocasiones se desvirtúan sus objetivos principales justamente para temas de persecución o temas de corrupción. Y ahí es cuando yo al menos miro hacia la ley.
Para las personas que no quieren hacer el bien, la ley puede estorbarles, pero para las personas que quieren ser apegados y rectos en los objetivos de cada uno de los procesos y de las instituciones, la ley es una guía importante. Entonces, por darle un ejemplo, yo preguntaba en varias ocasiones a los auditores que fueron a la Comisión de Fiscalización a comparecer, ¿por qué dejaban vencer los informes? ¿Por qué no los remitían a tiempo para establecer responsabilidades? Y muchos de ellos, y yo pregunté y repregunté a varios de ellos, muchos de ellos decían que los plazos que establece la ley para remitir los informes son referenciales. Sí, lo que escucha Carlos, referenciales. Todos los abogados, hasta el peor abogado, formado en la peor universidad, sabe que los plazos son para surtir efectos jurídicos, no son referenciales. Y lo mismo que podemos hacer un símil con lo que pasó en la Comisión de Fiscalización. Ojo, hago un mea culpa y analizo hacia adentro. El plazo que daba la ley para notificar la extensión de plazo a la presidenta de la Asamblea Nacional tampoco era referencial, era para surtir efectos jurídicos. Por suerte la ley preveyó un informe de posiciones, ¿sí? Lo mismo ocurrió en Contraloría. ¿Por qué dejaban vencer los informes? Y ahí entonces nos entra la duda de decir, dejaban vencer los informes para luego recabar algún premio, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí van los temas. No creo que exista un abogado que pueda decir que los plazos son referenciales, ¿no? Sí, 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 sin duda. Ahí lo que existe es un claro modus operandi, ¿no? Más allá del desvanecimiento de glosas, parece que en mandos medios, en la Contraloría, adrede se dejan vencer los plazos para que se traspapele. Pero permítame regresar al tema del juicio político, porque se me estaba quedando una pregunta en el papel. Y ya que usted habla de los plazos, en el marco de las intervenciones de ayer, en varias ocasiones se señaló al asambleísta Villavicencio por casi dejar caer el juicio político y echarle la culpa a la secretaria. Permítanos entender qué fue lo que pasó en la Comisión de Fiscalización. Yo les explico y les comento un poco y les doy, digamos, la cara en ese sentido. A ver, ¿qué pasó? Nosotros sesionamos el viernes 30 de julio para solicitar una prórroga, ¿sí? Porque la información fue abundante y nosotros, si bien ya teníamos un borrador bien avanzado, necesitábamos esos 5 días adicionales que da la Ley Orgánica de la Función Legislativa para entregar el informe. Y el día viernes en horas de la tarde esperamos que la secretaria notifique esta solicitud, esta resolución de la comisión a la presidenta para que nos extienda el plazo. La secretaria tuvo una interpretación distinta y eso es lo que a eso iba cuando hablaba hace un momento con símil. Ella creyó, digamos, que estos plazos no dijo que son referenciales, pero ella creyó que uno debe solicitar la extensión de plazo fuera del plazo, una vez vencido el plazo, no antes, porque si lo solicita antes se come un día de plazo, etcétera, etcétera. Todos los que hemos ejercido la profesión sabemos que la solicitud de prórroga se solicita, valga la redundancia, antes del vencimiento del plazo para que la autoridad que tiene que concederla lo haga a tiempo, con oportunidad. Sin embargo, este fue un criterio, una percepción de ella. Yo sé que muchas personas que me están escuchando puedan decir, es un poco ingenuo creer de mi parte aquello. Yo, al menos que trabajé con ella durante 2 meses, podría pensar que fue una falla administrativa de interpretación, se tomó atribuciones que no le competían. Ella debió haber consultado con nosotros, miren, yo opino esto, ¿qué hacemos? Y nosotros evidentemente le hubiésemos dicho, envía en este momento la ampliación del plazo. Y eso es lo que yo puedo explicar en torno a lo que ocurrió en concreto. Por suerte, las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecen que cuando no se vota el informe, que fue lo que ocurrió por estar fuera de plazo, existe un informe de posiciones. Eso fue lo que entregamos nosotros a la presidencia de la Asamblea Nacional, eso fue lo que se leyó y se conoció en el pleno de la Asamblea y eso fue lo que se votó. Son exactamente las 7 de la mañana con 58 minutos. Queremos agradecerle a la abogada Ana Belén Cordero, asambleísta por el Movimiento Creo y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, por acompañarnos esta mañana aquí en Caché Noticias. Muy amable. Encantada, Carlos. Buenos días.